El problema en realidad no es la tecnología, no es la IA, es cómo la entendemos y el uso que le damos, ¿bien? En ese sentido, eh, ya te decía, atribuirle cualidades humanas, ¿ok? Para interactuar es un error de ángulo y de interacción, porque lo que hace una IA como tal es imitar un patrón probabilístico que Ujú. crees tú que es una respuesta y dentro de tus brechas psicológicas o emocionales sientes que es empatía y entonces ya hay un error de concepto fundamental. Ese es el primer error de una serie de errores que terminan en un resultado trágico. Como lo anunciamos, está con nosotros Víctor Saavedra, psicólogo egresado de nuestras universidades venezolanas, pero que está en todo el mundo con Psicología al Día. Y hay una gran movida en este momento de consultar a los profesionales en salud mental, porque estamos viendo que pues la inteligencia artificial o la tecnología está acompañando más en el momento tan difícil de conformar una personalidad que está trayendo cifras fatales. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Goya, gracias por la invitación. Es una oportunidad más para saludarte a ti y a tu audiencia en tono de psicoeducación. Claro, estábamos pendientes, te dije, te tenemos que invitar porque hicimos una breve introducción hace un par de semanas sobre los casos que hay donde no está bien utilizada la inteligencia artificial, pero bien es sabido que la inteligencia artificial existe desde los filtros de Instagram, en muchos otros efectos para editar, pero en esta oportunidad, pues ya se ha convertido en un consultor para trabajos profesionales, no solamente de tecnología, sino efectivamente consultas cualquiera. Y hemos visto unos casos lamentables de adolescentes y personas y mayores de edad también, que se ha convertido en un amigo consultor slash psicólogo psiquiatra. Ya está, pareja. Ah, también. Bueno, si creen ustedes que la película Her fue una cosa que no es posible, ya se está viendo. Bueno, y todas las otras películas futuristas que están aquí. Así Víctor, es. ¿cómo vemos entonces esta relación, estas cifras y estos últimos estudios en este último par de semanas? Claro, retomemos la conversación pasada en donde hacíamos un énfasis, ¿no? Sobre todo en el uso generativo de la IA actualmente en el 2025. Recuerda que el año pasado y todos los años Harvard Business Review nos da un paper nuevo sobre los usos de la IA generativa. En el 24, hace 3 años, ChatGPT, por ejemplo, salió al mercado, pero ya el año pasado nos dábamos cuenta con esos estudios de Harvard que el uso más común de la IA en el 24 era crear correos electrónicos y crear contenido. En el 25 nos damos cuenta y nos sorprende que el uso generativo más común de la IA es la terapia y el acompañamiento emocional. Alucina, ese giro de un año para otro nos dice y nos pone en alerta sobre los usos eficaces y correctos de esta tecnología. El problema con lo que tú señalas de qué pasa con los índices, qué está pasando, cuáles son los resultados de ese uso, ya lo estamos viendo. Hay situaciones muy lamentables donde personas ponen en riesgo su integridad física al punto de llegar a lo dramático, lo sabemos. Hay un caso en Estados Unidos muy emblemático Y recién. y reciente, en donde comprueban que la interacción con ChatGPT, que además es una IA que no está entrenada específicamente para dar respuestas médicas o psicológicas, fue de alguna manera mm, incidió en estas decisiones dramáticas de personas de atentar contra su integridad. Hay demandas y bueno, estamos aquí un poco Sí, para desmontar esos mitos y hasta dónde podemos usarlos. claro. Bueno, la demanda es un hecho. Ujú. No es, el mito es creer que tú lo conversaste en en esa entrevista que tuvimos. No es es una tecnología que no reconoce emociones. Exactamente, exactamente. La IA generativa como tal es un patrón de respuestas basadas en probabilidades, ¿ok? Eso confunde mucho a la gente porque eso puede parecer una respuesta empática cuando no lo es, ¿ok?
Ahí parte todo. La IA bien utilizada, por supuesto, nos va a dar muchas ventajas, pero todo parte de ahí, desde qué entendemos que es la IA. Si tú no entiendes que la IA es una herramienta, entonces estamos en graves problemas. ¿Por qué, Goya? Porque entonces si yo no entiendo que la IA es una herramienta, voy a empezar a atribuirle propiedades y cualidades humanas que no tiene. Mucha gente lo toma con humor, porque Ujú. he estado viendo algunas entrevistas en diferentes streamings y hablan de, bueno, ya yo le puse nombre, yo peleo con él. Entonces, Sí. es posible que esto sea divertido, pero ojo, debe haber una frontera, un conocimiento importante de que está para servir en cuanto a la información, más no en las emociones. Correcto, y ya estamos haciendo muchas cosas específicas, por ejemplo, introduciendo el factor bioético, poniendo límites también a las conversaciones que la IA te puede dar como output, ¿ok? Ajá. Entrenando éticamente también IAs específicas para casos de trastornos específicos, como por ejemplo WISE en ansiedad, ¿ok? Que es una IA que te puede dar una respuesta para primeros auxilios psicológicos, pero solo porque ha sido previamente entrenada para ello. Eso no significa que el humano no tenga que estar ahí presente para hacer seguimiento a esas Yo interacciones. pienso que va a haber un momento en que así sea esta WISE u otra inteligencia artificial, creo que ya debe ser, creo que es el momento en que visites a un profesional Por de la supuesto. medicina, que sea psiquiatría o sea psicología. Estás hablando que ya hay muchos papeles, papers con Sí. resúmenes, con trabajos de investigación donde están alertando sobre esta situación de compañía con la inteligencia artificial. Desde, desde el momento de el pospandemia, donde se Ok. habló de regresar a la presencialidad, se ha hablado muchísimo en que los muchachos regresen al deporte, que en Ujú, las escuelas hay mucha insistencia en la robótica que no tiene, o sea, ujú. no hay que Sí, separarlo, sin ¿no? duda. Y de la investigación, de que compartan más, la Socialización. socialización, Ok. examen de locución para mañana. En la socialización es importantísimo precisamente el contacto con niños de tu edad supervisado por mayores. Convertir el teléfono, la inteligencia artificial en consolador como si fuese un chupón, ya lo han dicho que no es conveniente. Claro que no, porque limita tus funciones cognitivas básicas, atención, memoria, lenguaje, que son básicas para socializar y, por supuesto, estimular tu neuroplasticidad. ¿Ok? Es importantísimo la socialización. Por eso es que también muchos perfiles que ya están dando, personas que están dando señales de aislamiento son claramente los que más consumen este tipo Sí. de tecnología, pero con el riesgo y el costo emocional de verse entrampados luego en relaciones sociales que demuestran que hay pobreza de habilidades y que les trae otro tipo de dificultades. Entonces Claro. son casos donde pasa todo lo contrario. Los padres están pendientes de los depredadores, que hay muchísimos, Correcto. por eso es que hay que tener ese control en el teléfono, porque estábamos preocupados por esto, porque vieran una página no adecuada. Y ahora resulta que entonces es posible que estos jóvenes entonces vayan y recurran al chat GPT para conversar sobre algunas cosas que le molestan y que ha sido una bandera en el hogar y no se han dado cuenta. ¿En qué Ujú, momento porque para los adultos siempre ha sido difícil que vayan a visitar a un psicólogo porque yo no estoy loco, un psiquiatra, ujú. lo han dicho muchos profesionales en este programa. Ahora imagínate tú cómo convencer al muchacho de vamos juntos a esta terapia familiar. Claro. El camino a la terapia tiene muchos primeros pasos. Uno justamente es una interacción orientada a los primeros auxilios psicológicos a través de un GPT personalizado, por ejemplo. Por ¿Ok? ejemplo. Incluso un libro de autoayuda puede despertar ese interés en el autoconocimiento emocional y el desarrollo personal, pero siempre entendiendo que no es suficiente, es solo un primer paso, ¿ok? En ese sentido, los psicólogos que trabajamos con este tipo de herramientas sabemos que no es algo descabellado pensar que una IA, un libro de autoayuda e incluso una película inspiracional te pueda Eh, movilizar algo adentro, pero tiene
ese camino tiene límites, que es mejor que a veces, si te sientes abrumado, no transites solo. Es ahí donde la ayuda de un especialista en salud mental puede hacer que tus habilidades y todos tus recursos psicológicos para enfrentar desafíos vitales puedan ser mejor autogestionados a nivel de emociones. Claro, mucha gente habla de que el ejemplo es importante. Comencemos con un trabajo, vamos a decir, de dinámicas en la familia. Estamos sentados en la mesa, ya no compartimos todos la mesa ni Ujú. una sola comida durante la semana. Y, o si hacemos alguna salida familiar, todos están en sus teléfonos. Sí, señales de aislamiento tecnológico actuales. Realmente es difícil. Hay padres que van a consulta justamente con esa demanda. Hay chicos que no piensan salir de sus teléfonos porque ya tienen una adicción al móvil. Ahí se trabaja un otro tipo de estrategias donde como tú lo señalas muy bien, la socialización, ya sea con grupos específicos, deportes, incluso jugando, puede ser muy, muy provechosa para este tipo de personas que se sienten aislados y que no tienen recursos o habilidades sociales para interactuar de una mejor manera. Como padres, ¿qué debemos hacer? Justamente estimular este tipo de interacción social. A veces el chico se le dificulta mucho ir a ciertos lugares, a ciertos nichos o identificarlos, y es ahí donde el padre o nosotros como padres podemos ayudarlos a identificar esos focos de socialización que van a ser muy buenos para ellos. Estos perfiles de estos casos que han habido en el mundo entero, siempre se ve a un lobo solitario, siempre se ve a un Mm. joven solitario, tímido y también muy afectado por el bullying en el colegio. Pienso que hay un gran trabajo de educación para todos, desde la familia y los colegios. Sí, en el caso de bullying en particular, también muchos casos que atiendo están orientados a reforzar otra vez, como te digo, las habilidades sociales, pero sobre todo la comunicación asertiva. Es decir, el niño aprende no solamente a reconocer los sentimientos y cómo impactan en él, sino que también puede entender cómo comunicarlos, porque eso es otra cosa, sobre todo pasa en niños y jóvenes. Ellos pueden identificar muy bien qué están sintiendo, pero la barrera que sienten es en el momento de comunicar eso que están sintiendo. Entonces muchos optan por aislar eso que sienten y no lo comunican. ¿Bien? No lo comunican para nada y ahí es donde tienen que cargar con un peso emocional que muchas veces no saben manejar y les traen estas situaciones. Y estamos hablando también de una cifra, bueno, de adolescencia casi, o sea, precariamente llegan a la mayoría de edad. Entonces, mucho hemos hablado, sobre todo con películas que pueden Ujú, aclararlo como emocionalmente mm, ha pasado con películas que tratan sobre estas diferentes conductas o emociones. claro. ¿Cómo puedo yo identificar como padre o madre de familia o tía o abuela, que son los custodios de estos muchachos hoy día? ¿Cómo puedo identificar a un muchacho que se está aislando demasiado y no precisamente en un buen estado? O sea, lo veo triste, no lo veo que se aísla porque está haciendo tremenduras o algo por el estilo, Mm, está haciendo un proyecto científico, sino que lo estás viendo con tristeza. claro. Contrario a lo que muchas personas pueden decirte en casos como esto, yo te diría, vamos a acompañar al adolescente, a ese niño en sus soledades. Es decir, si pensamos que vamos a hacer una contraposición, digamos, una contraposición, es decir, si él está triste, yo me muestro feliz para animarlo, estoy tratando el asunto desde un ángulo equivocado, ¿ok? De alguna manera, meterme en su mundo, si sé que está viendo ciertos tipos de anime, por ejemplo, Por ejemplo. ¿ok? Tratar de entender la historia, preguntar los personajes, hacer diálogos ahí de episodio entre episodio para entender por qué le gusta o se identifica con un personaje o con algunas cualidades de ese personaje. Eso va a hacer obviamente que él sienta que hay una conexión auténtica y temática con lo que a él le interesa y eso puede hacer grandes cambios luego a nivel de narrativa, de expresión emocional de este chico y va a sentir que auténticamente está siendo escuchado. Y cuando cuando siente eso un niño, ahí hay grandes cambios también. Estamos conversando con Víctor Saavedra, psicólogo y especialista en SEO, y su cuenta es @psicología al día. Precisamente ahora quisiera que
si hacemos un recuento en este par de semanas de los sucesos que han ocurrido debido a la influencia de la inteligencia, ¿cómo es posible que sí hayan algunos banderas, algunas iniciativas, algunas propuestas lanzadas en redes sociales donde se está viendo que hay una persona que está preparando algo? ¿Cómo saber que no es, sabes, una Que no estás hablando con una IA, por no ejemplo. está bluffing, no está, sí, no está Sí, sí. bluffing como se dice en el póker? Claro, a ver, vamos a partir de una premisa. El problema en realidad no es la tecnología, no es la IA, es cómo la entendemos y el uso que le damos, ¿bien? En ese sentido, eh, ya te decía, atribuirle cualidades humanas, ¿ok? Para interactuar es un error de ángulo y de interacción. Bueno, es que la gente dice, De- bueno, yo vi los supersónicos y la robot me contestaba con cariño, con afecto, con... Fíjate, ¿no? Buen ejemplo, porque lo que hace una IA como tal es imitar un patrón probabilístico que Ujú. crees tú que es una respuesta y dentro de tus brechas psicológicas o emocionales sientes que es empatía y entonces ya hay un error de concepto fundamental. Ese es el primer error de una serie de errores que terminan en un resultado trágico. ¿Por qué? Te digo, creemos que esa respuesta que nos da la IA es empatía cuando no lo es. Tendríamos en todo caso que replantear el diccionario y hablar de Sí, verbos para humanos y verbos para bots. para bots. Eso, sinceramente, creo que es una gran solución en principio para todo esta área de conceptos de la IA. Luego, ¿qué sucede? Entender que la eficacia de una respuesta de la IA se parece mucho a un loro perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Al mito del loro. Te va a repetir todo lo que tú quieras escuchar en la medida que tenga una base de recursos y de conocimientos que tú mismo le estés dando o alimentando. ¿Ok? Entonces estamos jugando también al autoengaño. Conozco muchos casos de influencers que tienen incluso hasta libros publicados que cargan Sí. en su IA personalizada y empiezan a interactuar con él. La diferencia con este y otro usuario es que este es un usuario avanzado, que además le está contando su vida. Pero ¿qué pasa? Donde la IA tiene, digamos, te cuida en cuanto a privacidad o anonimato. ¿Qué va a pasar luego con esa información? En verdad estoy seguro. Bueno, recién No hubo lo, casos que compartieron y está en la Correcto, nube. esos son los retos y los desafíos éticos de la IA hoy en día y los que también están en el área de salud mental. Porque, a ver, la IA puede ser un gran avance tecnológico, pero también un gran experimento social Sí, masivo sí, sin regulación. ¿Te das sí, cuenta? sí, sí. Entonces ahí pasan muchas cosas que tenemos que aún que discutir. Y si es verdad, la IA está disponible 24/7 para todo el mundo, tiene un nivel de acceso mayor, los precios y la accesibilidad económica es más barata que de repente un tratamiento terapéutico completo, ¿ok? Pero aún Pero así, fíjate lo costoso lo costoso, que ha, exactamente, Goya, lo lo caro costoso, que se ha lo caro que convertido con sale las todo eso, vidas, sí, han costado exactamente. vidas. Entonces somos los conejillos de Indias de la aplicación de esta inteligencia artificial. Exactamente, que aún está en progreso y tenemos mucho que aprender aún. Pero lo que tenemos que tener claro es que es el uso como tal. Y si tú confundes la IA con un terapeuta, tienes un error de concepto grave. Porque la IA es una herramienta como puede ser la electricidad, como puede ser cualquier otra herramienta que nos facilite la vida. Pero es una herramienta. Si yo empiezo a atribuirle a una herramienta cualidades o propiedades humanas, ¿qué estoy haciendo? Estoy falsificando de alguna manera un recurso y me estoy autoengañando. Sí, bueno, ¿Ok? vamos a cerrar entonces esta conversación tan interesante sobre esta intervención de la inteligencia artificial en la conducta y las emociones de los seres humanos en esta etapa. Víctor Saavedra, 3 consejos en esta conversación sobre el uso y la precaución, la prevención con la inteligencia artificial y nuestros muchachos y para nosotros mismos. Entender en principio que la IA es una gran herramienta, nada en contra, como siempre te digo. Claro. Bien, el tema está en el uso. Si la vas a usar, identifica si en realidad las estás utilizando para un fin de soporte o estás cayendo en el loop de atribuirle propiedades que no la tiene, que no son netamente humanas.
Y el modelo, digamos, bioético en terapia, si estamos hablando ya de salud mental, es un modelo híbrido donde el humano debería estar en el centro de todo, ¿ok? Es el concepto de human in the loop, que sabemos hoy es muy potente para supervisar esta tecnología. Tiene que estar el humano. No hay ninguna IA que actualmente piense, y esto es algo que validan muchos científicos de la IA. La IA es un patrón, es una respuesta en base a probabilística, pero no hay un razonamiento puro, no hay una inteligencia natural ni biológica, sino sintética. Muy bien. Bueno, con eso lo tenemos allí. Y cada vez que ustedes vean una película futurística, una película de ficción, cada vez diga, hey, nos estamos acercando a que los malucos estén dominando a esos bots para que sean muy malos malos. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos que tener la inteligencia para sobrellevarlo y para entender estos consejos de Víctor Saavedra. Muchísimas gracias. A ti, Goya.